Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, papá, por tu palabra. Te pedimos, Maestro, que seas tú ministrando, Dios. Que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga en conformidad con lo que la has enviado, Señor. Bendecimos tu nombre. Te pedimos, Espíritu de Dios, que abras nuestro entendimiento, Dios. Que tu nombre sea glorificado, Padre. Tu iglesia edificada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Okay, quiero que vayamos a la carta de Efesios, capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí 3 versículos. Dice así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hago un paréntesis aquí. Bendigo a mis amigos Miguel Testone y Silvia por su compromiso. Ellos son un ejemplo y le hacen honor también a su ministerio. Dice, el ministerio que lleva Miguel Testone es amar es esperar. Eso. Toda esta semana, estuve pensando en el mensaje, orando al Señor qué es lo que podía traer al pueblo de Dios. Y el día lunes fue iluminado. Dios puso un peso en mi corazón de hablar sobre el cuerpo de Cristo y sobre la responsabilidad que tiene el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el día lunes estábamos reunidos algunos hermanos con el pastor. Estábamos estudiando el libro de Isaías, específicamente el capítulo 61 y 62. En el culto anterior había dicho solo el 62. No, era el 61 y el 62. Y estos capítulos hablan del momento del milenio. Un capítulo abre una parte del milenio y habla sobre la restauración de Israel en ese tiempo. Y cómo también la iglesia tiene un papel fundamental en la restauración del pueblo de Israel. Pero digamos que ese es otro tema en cuanto a la restauración de Israel, pero quiero hacer también como destacar esto, porque a veces pensamos que Israel y la iglesia son dos cosas separadas, aunque bien una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo de Israel, y están en Cristo unidas. Y la responsabilidad que tiene la iglesia de orar por la nación de Israel no es una opción, es un deber. Amén, así es. Así que, hermano, usted tiene el deber de que el pueblo de Israel, o mejor dicho, de orar por Israel. Y estudiando un poco entonces este tema del milenio, caímos en el tema del gobierno de Jesucristo en ese tiempo del milenio y cómo Jesucristo va a ejercer su gobierno por medio de la iglesia en ese tiempo. Y me hizo pensar, me hizo como reflexionar, porque caímos en el tema de la autoridad de la iglesia hoy en día. Y me hacía una pregunta: ¿cómo es impresionante que la iglesia en ese tiempo milenial, en ese siglo venidero, va a ejercer esa autoridad y es visible y manifiesta para la humanidad, porque nosotros vamos a enseñar o nos vamos a hacer un referente para toda la tierra de que somos hijos de Dios, de que tenemos la verdad de Jesucristo. Y muchos se van a acercar a nosotros y los vamos a enseñar y los vamos a llevar a Jerusalén para que puedan ser instruidos, ser salvos aún en ese tiempo. Y si eso se refleja en ese tiempo, ¿por qué quizás en este tiempo, hoy 2019, la iglesia no es tan visible en esa autoridad? Obviamente, hablando espiritualmente. Porque en ese momento, obviamente, vamos a tener
un cuerpo glorificado, vamos a estar en gloria y todas las naciones van a poder conocer que somos el pueblo de Dios. Pero en este punto de la historia, obviamente las naciones no han reconocido, muchas de las naciones no han reconocido que somos el pueblo de Dios. Pero la iglesia sigue teniendo una autoridad que fue dada desde la cruz del Calvario durante todos los siglos y se ve reflejada en el milenio. Entonces mi pregunta era, Señor, ¿qué ha pasado entonces con la iglesia? ¿Qué ha pasado con esa autoridad que tú nos has dado? Y bueno, llegaba quizás a la conclusión de que es quizás desconocimiento de las promesas de Dios, quizás desconocimiento de la identidad de la iglesia en Jesucristo, o simplemente por falta de fe, porque la Biblia la tenemos, la leemos, la vemos, pero quizás no la creemos. Puede pasar. Entonces quiero hablarte de dos cosas en la tarde de hoy. Primeramente quiero hablarte sobre Cristo como cabeza de la iglesia, y segundo, la función que tiene la iglesia como cuerpo en Jesucristo, para este gobierno, para esta autoridad. Es un tema que se abarca muchas cosas, porque la iglesia no es solo llamada a ejercer una autoridad, sino que es llamada a muchas otras cosas. Hemos hablado de la identidad sacerdotal, hemos hablado de esa influencia que tiene, esa herramienta que tiene la iglesia, que es la oración, para mover el mundo espiritual, y para de contar. Pero específicamente el peso que tengo en mi corazón es que la iglesia se pueda arraigar o se pueda ver como esta ayuda idónea de Jesucristo para ejercer su gobierno en la tierra hoy en día. Entonces quiero empezar vimos Efesios, donde Pablo está tocando ciertas características donde reafirman el gobierno, lo que Dios Padre, mejor dicho, tenía en su corazón con respecto a Jesucristo, para ponerlo en un lugar de autoridad y entregarle entonces un reino a su Hijo. Y lo primero que vamos a ver de esos versículos que leímos es que Dios Padre confirmó que era su Hijo resucitándolo entre los muertos. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Este es uno de los primeros eventos que vemos donde el Señor, Dios Padre, afirma a Jesucristo como su Hijo. Es la evidencia más notoria a través del tiempo. No sé si usted conoce a alguien más que haya resucitado. Jesucristo es el único sobre todos los tiempos que ha resucitado, y eso es lo que marca a nuestro Señor como único, como Salvador y como Hijo de Dios. Buda no ha resucitado, Mahoma no ha resucitado, y ninguno de esos dioses que quizás tienen las otras naciones está en vida. Están en el infierno. Si no tienen a Cristo, esos están en el infierno. Pero este, que es el Hijo de Dios, sí resucitó y está vivo. Este es carne y hueso. Ahora, lo segundo que vamos a ver, que Pablo da como una confirmación también sobre el dominio de Jesucristo, es lo siguiente: lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a ver el Salmo 110. El Salmo 110 lo nombra Pablo en el 1 y luego lo vamos a leer también. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces no solo el Padre confirma por medio de la resurrección de Jesucristo, sino que también ahora le dice: ¿sabes qué, hijo? Ven acá, siéntate aquí en el lugar de mayor autoridad sobre el universo. Y quiero que entienda bien esto. Lo primero que le dije es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y quiero que entienda quién, qué honor o qué privilegio tiene la iglesia
de que Jesucristo sea la cabeza, porque está sentado en un lugar que jamás nadie sobre la faz de la tierra ha tocado, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Está sobre todo. Esto para mí es impresionante. Comentaba sobre esto, el hecho de la seguridad y la paz que me da esto. Porque esto es un trono inamovible. Nadie va a quitar a Jesucristo de ahí. Nadie lo va a mover. Y podemos pasar por circunstancias, podemos estar pasando por tribulaciones, pero Él siempre va a estar ahí y va a ser la cabeza de la iglesia. Y Él está diciendo que lo ha puesto sobre todas las cosas, todo lo ha puesto debajo de sus pies. Y nosotros, como su cuerpo, entonces también somos beneficiados de esa autoridad. Amén. Ok. Hebreos capítulo 1 dice esto, para confirmación del Hijo. Versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Para los judíos que conocían esta palabra, Pablo está tomando estas promesas del Antiguo Testamento y les está diciendo a ellos: ¿sabes qué? El que está sentado ahí, el que fue declarado Hijo de Dios, no es cualquier ángel, no es cualquier persona, es uno del cual Dios vio digno y lo llama su Hijo, no solo porque lo resucitó, no solo porque lo ha sentado, o mejor dicho, porque resucitó, porque lo ha sentado a su diestra, y porque durante toda la palabra, desde el principio, la Biblia nos ha hablado de este hombre, de Jesucristo. Entonces nosotros de alguna forma tenemos que reflexionar y decir: oye, ¿qué hombre está sentado a la derecha de Dios Padre? Y si nosotros somos su iglesia, su cuerpo, la seguridad que nos da a nosotros en este sentido. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Las circunstancias, las tribulaciones, sí, son difíciles, pero este es alguien que es fiel, este es alguien que es justo, este es alguien en el cual nosotros nos podemos refugiar porque no va a cambiar. Y en eso tenemos que confiar. Y te estoy diciendo esto porque simplemente para que su confianza esté cimentada en Dios, simplemente como eso, para fortalecer su fe. Luego dice Pablo, dice esto: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Vuelvo a recalcar, no hay nada por encima de Jesucristo. Amén. Y quizás usted no lo entienda a cabalidad, quizás usted diga: oye, sí, ya lo he escuchado, pero esto tiene que caer en el corazón, hermanos, porque este tipo de palabra, nuestra fe, mejor dicho, está fundamentada en la palabra, y al estar fundamentada en esa palabra, produce paz, produce paciencia, produce confianza. No sé qué tipo de tribulación, qué tipo de prueba, o quizás qué tipo de cosas tú estás pasando hoy, pero quiero decirte, Cristo es tu cabeza, y ten esa confianza, pon tu confianza en eso. Ahora, en esta parte que está nombrando Pablo aquí de Efesios, ya no nos hace ver otra cosa, porque dice: sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y a veces pensamos que él está
pensamos que es a un nivel terrenal, quizás pensamos que es a un nivel de gobiernos, de presidente, y no solo está diciendo eso, está diciendo que está sobre estos principados, potestades, demonios, y Dios lo ha puesto sobre esto. ¿Por qué le digo esto? Porque déjeme decirle que nosotros somos un poco menor que los ángeles. Y este tipo de autoridad ejerce hoy en día una influencia sobre la tierra, una influencia sobre las naciones. ¿Qué dice Efesios? Efesios dice que el príncipe de este mundo es Satanás. E está influenciando a los hijos de desobediencia, porque continúan en sus pecados, en sus delitos. Pero Cristo está sobre ellos. Entonces cuando usted se ve, te dice, ok, Cristo es mi cabeza, yo soy su cuerpo. La iglesia tiene una autoridad sobre estos que tienen una autoridad celestial, espiritual, porque son ángeles. Aunque ahorita estamos, digamos, como le dije, en un cuerpo no, un poco mejor, un poco menor que los ángeles. ¿Sí lo ven? Creo que no mucho. Mateo 28, versículo 18. Permítame orar, porque yo tengo un peso en mi corazón de esta palabra y yo quiero que caiga en los corazones. No sé de qué forma, pero necesitamos entender esto. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre de Dios, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en lo más profundo de Dios. Que utilices mi boca, Señor, para hablar con claridad, Señor, que tú abres el entendimiento de mis hermanos, Señor, para que amemos tu palabra, Señor, podamos arraigarnos en ella, Señor, cimentarnos, Señor, nuestra fe y vernos, Señor, como tu cuerpo, como tu esposa, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, quita toda oposición, en el nombre de Jesús, amén. Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el dominio, Él tiene todo el poder para hacer como Él quiera y utiliza a su iglesia para hacerlo. ¿Quiénes son de Cristo aquí? Amén. Amén. Así es, más les vale. Entonces, Cristo es tu cabeza, tiene toda la potestad, hermano. Ahora, ¿cómo es Jesucristo? Ya vimos que Pablo viene hablando de estas características de Jesucristo como cabeza, pero ¿cómo Jesucristo ejerce este gobierno en la tierra hoy en día? Y lo hace a través del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos vemos que cuando Él asciende, Él delega o les dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador, que estará en ustedes. Y cuando entonces estamos leyendo el libro de Hechos nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que empieza a establecer este gobierno, a dirigir la iglesia. Ahora, cuando entramos al versículo 23 de Efesios, dice que la iglesia es su cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo lo va a explicar de esta manera en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Pablo está aclarando aquí, está haciendo esta metáfora de Jesucristo con el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén.
Entonces, hermanos, usted tiene la misma autoridad de Cristo, obviamente administrada por la cabeza, pero tienen la misma autoridad de Cristo. Entonces yo me pregunto, yo digo, si la iglesia como cuerpo tiene esa misma autoridad de Cristo, ¿dónde está el fruto de esa autoridad? Ejemplo, hablemos de Venezuela. ¿Dónde está el fruto de esa autoridad de la iglesia en Venezuela? Clamamos por Venezuela, pero cuando yo veo el libro de Hechos, o sea, lo comparo con la palabra y veo el libro de Hechos y vemos cómo la iglesia se movía, no quiere decir que no tenía tribulación y que todo era perfecto, pero había una manifestación del poder de Dios, había algo visible de esa autoridad. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces algo está pasando en la iglesia, en el cuerpo, puede ser que el cuerpo está enfermo, que no está siendo efectivo en esa autoridad, que no está causando un impacto a nivel espiritual en los principados, en las potestades, en los gobernantes de las tinieblas, en los lugares celestiales. Y sabes que es tu responsabilidad como iglesia. Por eso le digo que esto es tan importante. Si tú no te ves entendido en esta identidad, está bien difícil, ¿o yo? Porque vamos a caminar en un círculo de venir a la iglesia los domingos, venir a eventos, actividades, pero eso es parte de ser iglesia. Eso son como herramientas que se propician, pues, como para hacerlo más ameno en nuestro tiempo, pero no es el sentido real de la iglesia. El sentido real de la iglesia es lo que dice el libro de Hechos. Y cada día se iban añadiendo los que iban de ser salvos, orando y ayunando juntos. Había milagros, habían sanidades, había oposición también. Pablo, en la misma carta de Éfeso, utiliza también la metáfora de Jesucristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Entonces nosotros venimos a ser la ayuda idónea de Jesucristo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y es la encargada, y así lo decidió Dios. Así está en la palabra. Dios dijo, yo voy a gobernar a través de mi iglesia, por medio del Espíritu Santo hoy en este día, en este tiempo, perdón. Entonces, nosotros fungimos como esa novia, esa ayuda idónea, y nos ponemos delante del Señor, nos sujetamos a esta cabeza para decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Mi identidad es hacer tu voluntad. Mi identidad es estar conectado contigo. Tomamos de la cabeza para entonces, luego de lo que hayamos tomado de él, poderlo ministrar a las naciones, poderlo ministrar al mundo, poderlo ministrar en los lugares celestiales. Y más adelante lo vamos a ver, a los principados y potestades. ¿Estamos aquí? Sí. Efesios 5:23 dice esto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ese también es otro tema, pero no quiero meterme allá. Simplemente quiero reflejar la conexión profunda que hay entre el cuerpo de Cristo, entre la cabeza y el cuerpo de Cristo. Una cosa va de la otra. Ahora yo decía, bueno, dice que la iglesia se sujeta a Cristo. Puede ser que entonces la iglesia venezolana no se esté sujetando a Cristo, no esté pegada de la vida, porque es algo voluntario, no dice sometida a Cristo, sino dice sujeta a Cristo. Viene a ser algo de una iniciativa propia, de una búsqueda, de una libertad que tenemos de poder ejercer lo que Él nos ha dicho que ejerzamos. Tú decides si lo haces o no. Y esto se puede evidenciar, digamos, en cosas que se ven.
El día de ayer era el clamor por Venezuela. A lo sumo habíamos 10 personas y siempre lo hemos dicho, pero digamos que eso es una manifestación de lo que estamos hablando, de que aún no nos hemos arraigado en la identidad que tenemos, en despojarnos de nosotros mismos para hacer la voluntad de Él y aceptar y asirnos de este llamado celestial como iglesia, como cuerpo de Cristo. Le damos más importancia a lo que somos ahorita, nuestros trabajos, y no se me vaya al extremo, entiéndame el sentido en que lo estoy diciendo. Quizás nuestras familias, yo decir, bueno, pero yo sé, cuando hablo de un extremo es este, yo sé, si no trabajo no como, es verdad, la Biblia lo dice, pero eso no se sobrepone sobre el deseo y el darle el primer lugar a Dios en nuestro corazón. Eso es algo que Dios ha delegado a nosotros para hacerlo, para vivir en esta tierra. Es obvio, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté sobre la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Pero entonces ese tipo de cosas es un reflejo de la falta de identidad que tenemos en Él de alguna forma como cuerpo, y de no poder ejercer eficazmente la autoridad que ha sido delegada por Cristo. Y tienes el Espíritu Santo. ¿Se evidencia o no se evidencia? ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque la palabra lo dice primeramente. Hay un poder en lo colectivo. Por nada Él no está diciendo que es un cuerpo, sino cada uno por su lado y ya. Pero no, Él está diciendo la iglesia, lo que significa la iglesia es que somos todos nosotros. Sí, hay un camino individual, cada uno tiene una vida, pero cuando hay un colectivo, Dios está ahí. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. ¿Sí me entiende el sentido de esta palabra? ¿Sí me entiende la importancia de esto? Y nosotros vamos a dar cuenta cuando estemos en el tribunal de Cristo de esto. O cuando estemos en ese tribunal, cuando vayamos a recibir las recompensas, yo creo que ahí es donde va a ser el rechinar de dientes. Yo pude haber dado más, yo pude arraigarme más en esa identidad. Yo sabía que era iglesia, pero no quise profundizar más, sino que me quise quedar en el charquito y no ir en las aguas profundas. Esto tiene una consecuencia, y es grande. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia? ¿Cuál es esta función del cuerpo de Cristo? Pablo lo va a explicar en el capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo del 6 al 11 dice que los gentiles, por favor presten mucha atención a esta porción y vean cada detalle de lo que está diciendo Pablo aquí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui, Pablo, hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál es la dispensación, hablando de los tiempos, del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene la responsabilidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. Ni siquiera los hombres. Está hablando de principados y potestades.
Está hablando de estos que nunca conocieron de este tipo de sabiduría, porque estos mismos fueron los que crucificaron a Jesucristo. La palabra dice que si ellos hubieran sabido que a quién estaban crucificando, no lo hubieran hecho. Gracias a Dios que nunca supieron, nunca se les fue abierto el entendimiento para esto, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero ahora, nosotros que somos poco menor que los ángeles, vamos a enseñar a esto. Obviamente son ángeles caídos, pero digamos que lo contradictorio aquí es que ellos no entienden en el sentido de la gracia de Dios sobre estos que son nada, o sea, nosotros, que somos polvo. Nosotros somos los vil y menospreciados de la tierra. Y no entienden cómo el Hijo de Dios, porque ellos sabían quién era el Hijo de Dios. Cada vez que Jesús pasaba por los pueblos haciendo su ministerio, sanidades, decía, tú eres el Hijo de Dios, y cállate. Los reprendía para que no lo descubriesen, porque no era su tiempo en ese momento. Entonces ellos no entendían cómo Dios se había rebajado de su máxima autoridad, hacerse como un polvo de la tierra. Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué somos nosotros para que Dios piense en él? Entonces para ellos esto no es entendido. Ahora, ¿cómo nosotros anunciamos esto a los principados y potestades? Por medio del carácter de Cristo, por medio de una conexión directa con aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, que tiene toda la autoridad sobre estos, y enseñarles a ellos sobre esa autoridad. La multiforme sabiduría de Dios, la gracia, el caminar en la humildad de Jesucristo, el caminar en el carácter de nuestro Señor, de nuestro Rey. Porque ellos conocen de egoísmo y de egocentrismo, ellos sí lo conocen, porque ellos hacen la maldad, ellos son los que influencian a ellos. Ellos conocen de las riquezas, ellos conocen de este mundo. Y si obviamente nos movemos según la sabiduría de este mundo, no tiene sentido. Voy a dar un ejemplo. De esa sabiduría de Dios. Marcos 15, versículo 32. Dice esto. Este es un momento, Cristo estaba crucificado y en ese momento llegan los fariseos a injuriarle ya en la cruz, aún en la cruz. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos, creamos. Y aquí le hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo se hubiera bajado de la cruz? Si hubiera escuchado esta voz. No hubiera hecho la voluntad del Padre. No hubiera mostrado la multiforme sabiduría de Dios. Pero entiéndalo, de esta forma, es el Hijo de Dios. ¿Qué haces allí crucificado? ¿Cuál es el plan? ¿Qué sentido tiene que estés allí crucificado? No lo estaban entendiendo. Siempre estos enemigos estaban detrás de Jesús para tentarle, para hacerlo caer, pero nunca lo lograron. Y fíjense que aún en la cruz están intentando, que no entendían. Pero Jesucristo decidió obedecer al Padre, hacer su voluntad. Potestad y autoridad tenía, sí, lo tenía para hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Y nosotros debemos caminar en esa misma actitud de Jesucristo. Una actitud de negación constante y diaria a nosotros mismos. En una constante vida de sacrificio para Dios. Es como le decía hace un momentico. ¿Quién no le gusta velar por sus propios intereses? Jesucristo veló por sus propios intereses. ¿Y qué debe hacer el cuerpo de Cristo? Lo mismo. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Caminar en ese carácter.
Pero cuando se evidencian estas cosas, por lo menos un clamor por Venezuela, quizás podemos hablar de otra cosa, pero es lo que se me viene a la mente. Porque obviamente la situación donde estamos nos afecta a todos y donde la influencia satánica es muy visible. Santeros, espiritismo, casas de estas cosas donde hacen brujería. Eso es evidencia de que algo ha pasado con la iglesia, con la que tiene realmente la autoridad. Ahora, ¿qué es ir en contra de esto? ¿Qué es mostrar otro tipo de sabiduría a esto? O sea, puse unos ejemplos. Siento que estoy perdiendo el tiempo en la iglesia. Siento que la iglesia es aburrida. No es tan importante que yo participe, que lo haga otro. No, ya fui un día, ¿para qué ir todos los días a la iglesia? ¿Estamos velando por los intereses de Dios como cuerpo de Cristo o estamos velando por nuestros propios intereses? Esto llama a una reflexión. Esto llama, y debe haber un peso en nuestros corazones por buscar esto, hermano, porque esta es nuestra identidad. Usted cuando se muera, usted no se va a ir al cielo como abogado. Usted no se va a ir al cielo, y obviamente perdóneme como se lo digo, ¿no? ¿Sabe cómo sale? Pero usted no se va a llevar nada de este mundo, pero usted sí se va a llevar la identidad de Cristo. Usted sí se va a llevar lo que haya hecho aquí como tesoros en el cielo. Colosenses nos dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Por eso debe ser una vida constante de negación. No es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, sí, es bien difícil, porque todavía tenemos la lucha contra el pecado. Pero debemos estar conscientes de eso y batallar, pelear la buena batalla de la fe, para que usted alcance la meta suprema y pueda recibir la recompensa. Amén. Y si usted quiere gozar de días mejores en Venezuela, pues ejerza la función del llamado celestial como cuerpo de Cristo. Me llama la atención, o sea, fíjese cómo la influencia de esto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en las naciones está pasando algo bien particular, ¿no? Es como si el espíritu que operaba aquí en Venezuela se hubiera mudado a Chile, se hubiera mudado a Colombia, ¿verdad? Se ha levantado un poco de manifestación que tú dices, yo, pobres venezolanos que se mudaron, porque oye, me salí de Guatemala para Guatepeor. Dios los bendiga y los ayude. Pero algo está pasando a nivel espiritual y la iglesia es la encargada de hacer frente a eso. Decía en el culto anterior, quizás la iglesia simplemente lo que está haciendo es, esto es una exhortación de parte del Señor. Yo no lo estoy juzgando y si se siente juzgado, perdónenme. Yo simplemente estoy vaciando lo que el Señor ha depositado en mi corazón como un vocero. Quizás simplemente estamos haciendo cosquillas en los lugares celestiales, en los principados y potestades. No, ellos están pensando en ellos mismos. Ellos están preocupados en sus propios intereses, en sus propios negocios. No hay que preocuparnos por nada. Cuando vemos una iglesia de Jerusalén perseguida, cuando vemos la iglesia de China perseguida, cuando vemos otras iglesias del mundo que están siendo oprimidas porque hay algo que está pasando ahí, que ellos saben, ok, si le damos cancha a esta gente, vamos a perder dominio. Y es así, en una guerra, el que agarra el territorio, eso es dominio mío. Eso es nuestro llamado. El Señor me dio un ejemplo bien, bueno, muy personal, ¿no? Y quizás me voy a expresar un poco más que el primer culto. Y pensaba en mi hijo. Yo decía, oye Señor, ¿qué identidad yo le voy a dar a mi hijo, a Lucas?
Porque obviamente quizás él se sienta como, digamos, sacando a Dios un poco de la ecuación. Yo tengo sueños para Lucas como padre, pero él también va a ver y va a tener sueños. Pero yo no le puedo dar esa identidad, porque yo sé que esa identidad es simplemente banal. Es esto: si él llega y se sienta conmigo y me dice, papá, ¿qué voy a hacer? Yo quiero cumplir mis sueños. Entonces dijo, tú cumple los sueños de Dios. ¿Por qué, papá? Porque Dios es nuestro Rey. Y quizás ahí le empiezo a enseñar. Digo, por eso digo, sacando a Dios de la ecuación un poco. No sé, que me pregunte, papá, quiero hacer dinero. Hijo, nosotros no estamos llamados a hacer plata, tenemos un llamado mucho más profundo. Papá, pero mira cómo el mundo se mueve, mira cómo... No, aprende a ser siervo. ¿Pero por qué? Porque nuestro Rey es siervo. Aprende a ser humilde. ¿Pero por qué? Porque nuestro Rey es humilde. Esa es la identidad que yo estoy transmitiendo a mi hijo, es la que yo debo transmitirle a mi hijo. Toca un instrumento, sí, dale, porque en eso alabas y exaltas a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y eso nos hace reflexionar y pensar qué le enseñamos a nuestros hijos, cuál es la identidad que estamos transmitiendo. Porque déjenme decirle que sus hijos están creciendo en una iglesia. Qué genial es poder ver las generaciones de 50, 20 años. Pasan rápido. Voy a cumplir 30. Bueno, 30 años más tengo 60, ya Lucas tiene 30. ¿Y Lucas qué ha hecho con su vida? ¿Qué le transmití yo a él? ¿Qué hice yo con él? Está de misionero en las naciones. Hijo, es lo mejor. ¿Qué perdiste? La gloria del mundo, el hacer el dinero, el tener las mejores cosas. Oh, no estoy en contra de eso, no se me vaya a los extremos. Simplemente le estoy dando el valor que le da la palabra a las cosas celestiales, punto. Y cada uno toma la decisión como sienta de parte de Dios. Sí, hay gente que es llamada quizás de parte de Dios a ser ¿cómo se dice eso? Un colaborador de Dios en medio de la tierra para dar a los misioneros, para financiar obras de Dios. ¿Sí? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, esta identidad también es delegada como iglesia. ¿Estamos aquí? Recordemos algo. Efesios 6:12 dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades esto está en NTV, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. La iglesia, al no tener un entendimiento de esto, estará andando de una manera terrenal y por consecuencia infructuosa. Y solo hay una sola forma de vencer, ejerciendo con todo el entendimiento del llamado de Cristo. Solo hay una forma: vernos como aquella ayuda idónea que tiene esa autoridad para proclamar, para dar a conocer las riquezas de Cristo Jesús. Ok, Jocelyn, ¿cómo hago eso? Ok, el mismo Efesios. No lo dije al principio, pero te invito a comerse la carta de Efesios. Habla mucho de la identidad de la iglesia. En el cuarto de oración hemos estado meditando y orado de Efesios por capítulo. Vamos ahorita por el capítulo 4. Y de verdad ha sido una bendición. Dios ha ministrado nuestras vidas con respecto a ese llamado. Por lo menos a mí en lo particular. Y le invito también que se meta y vea cada palabra y vea cómo Pablo sistemáticamente va enseñando a la iglesia de Éfeso todas las bendiciones espirituales que usted tiene y cómo se van a ejercer eso y cómo se traduce eso en la iglesia.
Y dice algo importante en el capítulo 1, dice, y esto tiene que ser también un ancla en nuestro corazón, versículo 15. Por esta causa yo también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Amén. Fíjense que ese pasaje es antes de lo que está diciendo Pablo, los primeros 3 versículos que leímos. Déjenme leerlo. Y después dice, la cual operó en Cristo, está hablando, yo oro para que su entendimiento sea abierto, ¿sí? Y puedan entender todo este poder que se le ha delegado a la iglesia, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, por lo cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena en todo. Pido a los músicos que vayan pasando, por favor. Entonces, se requiere que la iglesia no solo se vea como una institución, sino ni tampoco como un modelo religioso que viene los domingos y canta alabanza y que se centra en ella misma. No se trata de eso. Se trata de poder caminar en este entendimiento, en este llamado celestial de Dios para el cuerpo de Cristo y ejercerlo efectivamente. ¿Cómo lo vamos a ejercer? Obviamente nuestro entendimiento tiene que ser abierto, pero le digo esto, de hoy con Cristo, usted nunca ha escuchado, o desde que yo tengo uso de razón, nunca se ha dejado de dar la oportunidad de tener acceso a ayuno, a oración, de esas herramientas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia para ejercer su autoridad. Nunca. Y yo creo que nunca lo va a ver. Jamás. Sino que simplemente ha sido la decisión de cada persona hacerle como bien. Obviamente también el Señor es la cabeza, tiene que dar el crecimiento y mueve el cuerpo como Él quiere. Pero siempre me imagino una iglesia que atiende este llamado celestial de parte de Dios y ver la caída del santería, ver la caída de la influencia de leyes en contra de los mandamientos de Dios, ver la caída del narcotráfico, ver la caída del índice de muertos en nuestra nación. Y eso quizás es cosas terrenales en lo que nos compete a nosotros, pero también en algo espiritual. Almas salvadas, avivamiento, plantación de iglesias, revelación de lo alto, sanidad, milagro. Pare usted de contar. Yo no le voy a decir que usted se olvide de su vida y que no va a tener tribulaciones y que no. Esto es un combo completo. O sea, Jesucristo no solo camina en tu vida individual, sino que también camina con el colectivo, con la iglesia. Y la iglesia es prosperada, espiritualmente hablando. Estamos hablando de esto. Así que hay cosas que Dios está revelando a su iglesia. Y en este caso, en Hoy con Cristo, ha derramado revelación y sigue hablando de su iglesia para que pueda asimilar
en todas las facetas, como sacerdotes, como ministros de Dios, como hijos de Dios. El pastor nos ha hablado de las recompensas eternas, de lo que vamos a recibir, como para decirnos: dale, no te rindas, vas bien, sigue adelante, camina en santidad, camina en rectitud, camina en justicia, porque vas a recibir. Y se ha venido derramando poco a poco esta gracia de parte de Dios que sale de su espíritu para con su pueblo. Pero es tu responsabilidad, iglesia, atender este llamado. No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de los líderes, no es responsabilidad de nadie. Es simplemente tu decisión y el paso de decir: Cristo, déjame conocerte más, déjame profundizar más, déjame arraigarme de esa identidad. Te invito a que se ponga de pie. Es por fe. Esto no es porque yo se lo diga, ni porque yo trate de persuadirlo con todo lo que el Señor me dé. Esto se trata de creerlo. La palabra dice que la vida en Cristo es por fe y para fe. Mejor dicho, el Evangelio es revelado por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Créalo con todo su corazón. Esto es un llamado para usted, que usted es esto. Otra cosita que no quiero que se me escape. Muchas veces escuchamos iglesias que dicen: tú estás llamado a la grandeza, tú estás llamado a grandes cosas. Sí, pero no en esta tierra. Eres bendecido, eres de la realeza. Sí, es verdad, pero es una verdad incompleta, porque no es una verdad que es aquí, sino que es en lo celestial. Es cuando Jesucristo venga. Eso es la grandeza. Ahí vamos a ver la grandeza, ahí vamos a ver la prosperidad, ahí vamos a ver realmente lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. No aquí, hermano. No quiero que se contamine con eso. Que vean la realidad del Evangelio de Cristo. Un Evangelio donde hay que luchar, un Evangelio donde hay que pelear la buena batalla, donde vamos a tener tribulaciones, donde vamos a tener caídas, vamos a estar arriba en un momento, pero quizás en otro momento emocional vamos a estar abajo. Y simplemente quien está en el trono, a quien vamos a ver, es a Jesucristo, que está sentado a la derecha de Dios Padre. Ese es el que nos sostiene. Lo tenemos que creer. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Dios. Te adoramos, Jesucristo, te adoramos, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí en nosotros. Yo te pido, Padre, que desciendas un espíritu de revelación, Dios, y de entendimiento, Señor, en este llamado celestial, Señor. Que tú puedas, Señor, abrir los corazones, Señor, y cada día enamorar a tu iglesia, atraerla más hacia ti, Señor, para que responda, Señor, adecuadamente, Dios, para que ejerza esta autoridad que tú has dado, Señor, para que ellos puedan ver la esperanza, que podamos ver a esa esperanza que tú nos has llamado, Señor, y el poder que se manifiesta en ella, Dios, a través de tu Espíritu. Gracias, Padre, Señor, por lo que nos has concedido, Señor. Permítenos caminar en esta verdad, Dios. Ministra a las mentes, ministra a los corazones en paz, Señor. Toda gloria y toda honra sean para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús.